En este segundo domingo de Cuaresma, que próximamente celebraremos, cada año se nos presenta el pasaje de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Este año escucharemos la narración que nos hace el evangelista San Marcos. Antes de entrar en lo que significa este pasaje, hay que ver un poco el capítulo anterior. Nos dice que Jesús ha anunciado ya a los discípulos que Él tiene que subir a Jerusalén y pasar por la cruz. Ha anunciado, por lo tanto, su pasión y su muerte. Y esto ha causado un gran escándalo en sus discípulos e incluso ha supuesto una discusión con Pedro. No pueden comprender que para cumplir la misión del Mesías, Él tenga que pasar por una situación pues tan dolorosa y tan llena de sufrimiento. Por eso Pedro le dirá a Jesús: lejos de ti pasar por esta situación. Y el Señor le contesta a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Este ponte detrás de mí, Satanás, significa pues vuelve a ser discípulo mío, ponte detrás de mí, que soy el Maestro, y lo comprenderás. Pues bien, en esta situación en la que viven de dificultad para poder comprender lo que Jesús ha anunciado, llega este momento importante que es el momento de la transfiguración. Nos dice el Evangelio que escucharemos el domingo próximo que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero en el mundo. Y más aún, después también se aparecen Elías y Moisés conversando con Jesús. Tienen pues esta experiencia única de contemplar a Jesucristo de una manera nueva, ya no solamente como un hombre, sino también como Dios. Cuando llega este momento de la transfiguración, podemos decir que Jesús ha cumplido su obra en el mundo. Ha predicado la buena noticia, ha llamado a los discípulos, de entre ellos ha elegido apóstoles y ha realizado también signos y milagros. Y ha anunciado finalmente, como hemos dicho al principio, la pasión y la cruz. En este momento podemos decir que Jesús se encamina a la recta final, que va a llegar con su misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. Ante el escándalo que ha supuesto el anuncio de la pasión, Jesús, como nos dice el prefacio de este día, esta oración que el sacerdote hace antes de la consagración, cuando inicia la plegaria eucarística, nos dice y nos explica brevemente con una frase el significado de este pasaje. Dice el prefacio que después de anunciar la muerte a sus discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. El misterio de la persona de Jesús se les desvela por un momento. La blancura deslumbrante de sus vestidos habla por sí mismo de su gloria, de su divinidad. Es un adelanto de la victoria final de la resurrección. Aparece también, como dice el prefacio y hemos visto en la lectura de hoy o del domingo que viene, la figura de Moisés y de Elías, conversando con él, indicando que la ley que supone Moisés y la profecía, el gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, encuentran en Jesús su pleno cumplimiento, siendo el Mesías esperado que colma todas las promesas y esperanzas. El testimonio del propio Dios confirma y culmina la revelación: este es mi Hijo amado. Los personajes que acompañan a Jesús en este momento también han vivido a su vez una teofanía del Señor, lo que podríamos llamar una transfiguración, entre comillas. Moisés en el Sinaí ha recibido la ley
y allí también se ha revestido de luz, nos dice el Antiguo Testamento. Y Elías, que ha subido al monte Oreb, allí es arrebatado. Oreb, el monte Oreb es también el Sinaí, otro nombre que recibe el Sinaí, y allí ha sido, como digo, arrebatado en un carro de fuego. Los dos, con la ley y la profecía, han manifestado y han conducido al pueblo hacia el Señor. Todo termina con una manifestación del Padre y del Espíritu. Nos dice el texto que se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». Esta nube es un signo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se representa con distintos signos. Por una parte la paloma, el fuego, pero también la nube. Y el verbo además incluso que emplea este cubrió con su sombra es también el verbo que se emplea cuando la anunciación de la Virgen María. Es, por lo tanto, el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo que está allí presente, la Trinidad, la que va a actuar. Y la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo». Y el Padre nos dice, como en el bautismo, que hemos escuchado relativamente hace poco, lo mismo: «Este es mi Hijo, escuchadlo». Marcos no nos señala, como lo hacen los otros evangelistas, Mateo y Lucas, que Jesús subió a la montaña a orar. Pero el monte, siempre en la Sagrada Escritura, tiene este significado, el lugar del encuentro con Dios. Recordamos incluso el Salmo: «¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor». Pues así también, en medio del monte, Jesús en oración tiene esta experiencia de su transfiguración. Este domingo, por lo tanto, segundo, es una invitación también a la oración. Podemos decir que en la oración también nosotros nos transfiguramos, es decir, nos hacemos conscientes de que somos hijos de Dios en el Hijo. A su vez, si la oración nos transfigura, o sea, descubre la realidad divina plasmada en nosotros, nos da fuerza para poder descubrir que la cruz personal de cada uno de nosotros es también el camino de la resurrección. Por lo tanto, en este segundo domingo, nosotros también contemplamos la transfiguración del Señor y, a su vez, esa transfiguración interior que siempre nosotros necesitamos, descubrir la presencia de Dios en nuestra propia vida. Y para ello, como hemos dicho antes, está también la oración. ¿Y todo esto qué realizará? Pues aquello que hoy escucharemos también en este domingo en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los romanos, que nos dice: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y además intercede por nosotros?» Pues bien, este es un canto, en definitiva, al amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor si nosotros nos unimos a Él, si nos dejamos transfigurar interiormente, si con la oración pues vivimos en la intimidad con el Señor. Que este domingo pues nos ayude a descubrir algo tan importante para nosotros como es la oración, el encuentro con el Señor, y contemplarlo a Él también transfigurado en su divinidad, que nos muestra, como decíamos hoy, que el camino de la cruz es el camino de la resurrección, que llegaremos a celebrar en la próxima Pascua. Hasta la próxima semana.